¿Qué es el tiempo fantasma? Bueno, un grupo de historiadores alemanes liderados por Heiber Illig, bueno, por decir Illig, propone una teoría que desafía la cronología establecida por la historia europea. Y se trata de que él sugiere que existen 300 años comprendido entre el 614 y el 911 que nunca existió. Según esta teoría, estaríamos en el año 1724, no en el 2024. Así que, ¿cómo es que se cree esto? Vamos a ver el primer video. Fue hace 2 décadas que celebramos el cambio de milenio, la esperada llegada del año 2000, una fecha que mucha gente del pasado pensaron que nunca llegaría. Claro que esta fecha es la marcada por el calendario llamado gregoriano, y se sabe que la humanidad ha vivido por miles de años más. Pero existen unos investigadores los cuales afirman que el calendario actual está mal, que fue modificado, alterado, que en realidad la humanidad tiene 300 años menos de lo que pensamos y que no nos encontramos en el siglo XXI, sino que apenas hemos alcanzado el siglo XVIII de la era cristiana. Gracias. Otro tercero. El Papa Silvestre II y el emperador bizantino Constantino VII conspiraron todos ellos para alterar el calendario y hacer de su época que coincidiera con el año 1000, una fecha que simbólicamente significaba el lograr esta etapa y la venida de Cristo. Para lograr esto, supuestamente añadieron 297 años ficticios a la cronología. Según Illig y sus seguidores, ellos argumentan que hay una falta de evidencia arqueológica y documental correspondiente a este periodo de casi 300 años. Señalan que muchas construcciones atribuidas a esta época parecen más avanzadas tecnológicamente de lo que deberían ser de acuerdo a la época. Además, citan discrepancias en la sincronización de calendarios antiguos, como el juliano y el gregoriano, y la ausencia de registros astronómicos que coincidan con los eventos históricos supuestamente de esos años. Antes de seguir avanzando, vamos a ver un extracto, un resumen del canal de René Baldo que se llama Atrapados en el Tiempo. Vamos. 1724. Ese sería el verdadero año en el que vive la gente, en lugar del año 2021. Esto es lo que afirman los doctores alemanes Herbert Illing y Hans Ulrich Niemitz. En el año 1991, el mundo de los historiadores se escandalizó al escuchar la teoría expuesta por Heribert, el cual hablaba de un tiempo fantasma. Un periodo de tiempo creado artificialmente que cambiaría las fechas, adelantándolas simplemente por el gusto de poderosos hombres europeos. Estos serían el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Otto III, el Papa Silvestre II y el emperador bizantino Constantino VII, hombres muy poderosos y que gobernaban gran parte del llamado Viejo Continente. La razón de esta enorme conspiración que alteraría la historia de la humanidad se daría por el simple hecho de que estos tres personajes deseaban vivir en el primer cambio de milenio, que sus nombres estuvieran enmarcados en una fecha especial. Lo que tienen en común, además de ser grandes gobernantes, todos ellos vivieron en los años 900 y fallecieron en los primeros años del siglo XI, a excepción de Constantino VII, que murió en el año 959, pero aún así formaría parte de esta gran conspiración. La
hipótesis del tiempo fantasma enmarcaría que en realidad estos personajes vivieron alrededor del año 600 y que insertaron artificialmente 300 años de historia, los cuales ellos escribirían. Es decir, el periodo no existió, y todo este invento es la llamada Edad Media, el periodo de tiempo del cual es popular por sus cuentos y leyendas de caballeros y dragones. El personaje central de esta historia es Carlomagno, el fundador del Sacro Imperio Romano Germánico, un sabio y aguerrido caballero, el cual poseía una espada mágica y cuenta con cientos de leyendas sobre sus logros. Para Heribert Illing, todo esto solo serían cuentos inventados por Otto III, desde un reflejo heroico de lo que él le hubiera gustado ser, y con ello sumarían los 300 años necesarios para llegar al año 1000 del calendario, en ese entonces juliano. Pero ¿en qué se basan estos científicos alemanes para dar una afirmación tan contundente? Hay un error muy notorio y extraño en el calendario propuesto por el Papa Gregorio XIII. En el año 1582, fue cambiado oficialmente para los reinos católicos el calendario. Esto debido a que el que usaban, creado por Julio César, no era tan preciso, y con el paso del tiempo se fue desfasando, al grado que las fechas ya no coincidían con los fenómenos astronómicos como los equinoccios. Por eso el Papa y sus matemáticos volvieron a calcular y a forjar una actualización del calendario juliano. Pero para Heribert Illing, lo que le pareció extraño es que el desfase del calendario juliano era de 13 días, pero el nuevo calendario gregoriano solo ajustó 10. ¿A qué se debió esto? ¿Un error matemático o algo hecho a propósito? Al investigar más a fondo, el alemán se percató de algo, y fue donde concluyó que todo el calendario estaba equivocado. Que 500 años antes, alguien había cambiado la historia. Para sustentar su idea, él menciona que la humanidad no evolucionó tanto entre los años 600 después de Cristo y los 900 después de Cristo, un fenómeno al cual los historiadores siempre han llamado como un periodo oscuro para las artes, y que acabó con el movimiento llamado Renacimiento, ocurrido en los años 1400 después de Cristo. Para Heribert, este periodo fue así, debido a que no ocurrió. La llegada del Renacimiento en 1400 era solo la evolución real de las ciencias y las artes, y que en realidad sucedió en el año 1100 después de Cristo, es decir, en el siglo XII. Pero los conspiradores inventaron la Edad Media, describiéndola como un periodo de ignorancia y violencia. Otra cosa en la que se basa para decir esto es que la historia de ese periodo solo estaba registrada por unos pocos escribas. Muchos de ellos eran monjes, que pudieron escribir todo esto bajo las órdenes del Papa Silvestre II. Razón de que no existían tantos documentos de ese periodo no es debido a la falta de alfabetización, sino que simplemente no escribieron sobre algo que nunca pasó. La otra cosa que mencionan fuertemente es que no hay registros históricos por parte del pueblo judío de aquel periodo de tiempo, y la expansión del Islam también fue detenida, como si para estos pueblos no hubiera pasado nada significativo en esos 300 años. Y para rematar su hipótesis, menciona una construcción, la Capilla Carolingia de Aquisgrán. La historia enmarca que fue construida en el año 796 por órdenes de Carlomagno, pero la peculiaridad de esta construcción es que la arquitectura con la que fue realizada no coincide con la época, pues otras edificaciones semejantes no aparecieron hasta 200 años después. Lo que indicaría que no fue Carlomagno el que la construyó, sino Otto III, y él la usó para su relato sobre el primer emperador. Es increíble cómo el desfase de 10 días, realizado por Gregorio XIII, se convirtieron en 300 años. Por supuesto, los historiadores del mundo no están de acuerdo con esta hipótesis, puesto que hay muchas otras fuentes que concuerdan con el calendario. Por ejemplo, el calendario y la historia china. Ambos coinciden en sus periodos de tiempo, marcando efectivamente que vivimos en el siglo XXI. Otra cosa que remarcan es la fundación del Islam, pues en su profecía más importante, Mahoma murió en el año 632 después de Cristo, por lo que la historia del Islam no coincide con lo dicho por los alemanes, ya que de no existir esos 300 años después de su fallecimiento, su religión no hubiera crecido tanto y no hubiera sucedido su expansión sobre el Imperio Romano de Oriente. Además, también tendrían que fabricar la historia del pueblo anglosajón y modificar todos los registros del papado. Es decir, tuvieron que fabricar una enorme lista de sacerdotes y papas que estuvieron en funciones durante ese periodo de tiempo. Pero más aún, no coincide con los avistamientos astronómicos.
pues gracias a los reportes de eclipses y cometas, tanto por los europeos y los chinos, se pueden empatar los calendarios y no existe este desfase de 300 años, lo que tiraría abajo la hipótesis del siglo fantasma. Esta no es la única vez que se han planteado teorías sobre un periodo de tiempo insertado artificialmente. Un destacado profesor chino, llamado Huang Heqing, junto a otro grupo de académicos de la Facultad de Artes y Arqueología de la Universidad de Zhejiang, afirmaron que toda la edad clásica de Europa no existió. Es decir, los famosos filósofos griegos como Aristóteles, Platón o Sócrates no existieron. Tampoco el imperio macedónico ni el egipcio. Ellos afirman que todas las ruinas y vestigios arqueológicos fueron fabricados en el siglo XIX, época muy famosa por sus grandes expediciones arqueológicas y descubrimientos. Pero para los chinos, esto en realidad son unas falsificaciones, que el motivo tras esto es el desprestigiar los logros realizados por la civilización china, que en realidad fueron ellos los que enseñaron a los europeos sobre ciencia, matemáticas y astronomía, y que más tarde decidieron crear a los griegos, para decir que fueron ellos los que descubrieron sin necesidad de los asiáticos. Aunque muy llamativas las hipótesis del siglo fantasma y la de Huang Heqing, en realidad no son sustentadas bajo ningún argumento científico demostrable, sino que son hipótesis realizadas bajo argumentos empíricos y bajo premisas de un tal vez. De tal forma que Huang Heqing nunca ha ido a Grecia o a las pirámides de Giza para comprobar su falsedad. Los alemanes Heribert Illing y Hans Ulrich Niemitz nunca visitaron los castillos ni ruinas, ni realizaron estudios geológicos que demuestren que en realidad vivimos en el año 1724. A ver, vamos a ver cómo es esto. Hay varias cosas muy controversiales respecto a esta teoría, pero bueno, vamos a centrarnos en el término tiempo fantasma, o en inglés phantom time. Hace la referencia a una teoría de la conspiración histórica propuesta por el historiador Heribert Illig en 1991. Según esta teoría, un periodo de aproximadamente 297 años de la historia de la Edad Media, específicamente entre los años 614 y 911 después de Cristo, nunca ocurrió. Illig sostiene que estos casi 3 siglos fueron inventados y que los eventos históricos y las figuras asociadas a este periodo son meramente falsificaciones creadas por un cronista de la época. ¿Cómo es que tiene estos argumentos de esto del tiempo fantasma? Vamos a ver. Según Illig, dice que en primer lugar están los errores cronológicos. Illig argumenta que hay inconsistencias y errores en la cronología de la Edad Media que no pueden ser explicados simplemente como errores de transcripción o fallos en los calendarios. Según él, estos errores son indicativos de que una parte significativa de la historia fue inventada o fabricada. Y de ahí la teoría de los poderosos de esa época para ajustarlas al año 1000. Después está la reforma del calendario juliano. Como saben, Julio César romano indujo el tema de los 360 días, y Illig sugiere que la introducción del calendario gregoriano, que fue hecho por el Papa Gregorio V en 1582, fue un intento de ajustar el calendario para encubrir los siglos falsificados. El cambio del calendario juliano a gregoriano resultó en la eliminación de 10 días, pero según Illig, la cantidad de tiempo que realmente se debía haber eliminado para corregir esos errores del calendario habría sido mayor si los siglos fantasmas no existieran. Pero esto enfrenta muchas cosas. Dentro de eso está la falta de evidencia arqueológica. La teoría sostiene que hay escasez de evidencia arqueológica y documental confiable de este periodo, lo que sugeriría que no hubo un desarrollo histórico real durante estos años. Illig también destaca la falta de innovaciones tecnológicas durante más de casi 300 años y los cambios en la cultura material y la escasa documentación escrita como evidencia que en ese tiempo podría haber sido inventada. Esto se traduce, si uno pone en el Wikipedia qué pasó entre el 641 y el 900 y pico, 911, va a encontrar que solamente hay 3 elementos históricos, lo cual causa una enorme pregunta, ¿no? 3 cosas nomás se hicieron. Difícil, ¿no? También hay
está la fabricación de personajes y eventos, y argumenta que las figuras históricas importantes como Carlomagno fueron fabricadas para justificar y dar credibilidad a este periodo inventado, según la teoría. Los cronistas de la época, incluyendo algunos que estaban bajo la influencia del Sacro Imperio Romano Germánico, colaboraron para crear esta narrativa histórica coherente, aunque ficticia. Obviamente esto ha sido fuertemente criticado y hay muchas teorías que contradicen eso. En primer lugar, dicen que la teoría del tiempo fantasma ha sido ampliamente desacreditada por los historiadores y académicos por las siguientes razones. En primer lugar, evidencia histórica y arqueología. Existe evidencia histórica como registros de eclipses y otros fenómenos astronómicos que respalda la idea de que un salto de 297 años en la cronología sería irreal. Además, las pruebas arqueológicas de los periodos mencionados han sido encontradas y son consistentes con los registros históricos tradicionales. Se menciona, por ejemplo, la famosa prueba del radiocarbono 14, que tiene una eficacia de más o menos 50 años, pero no más o menos 300 años. Entonces, por ahí podría ir los tiros, ¿no? Otro también son los problemas de la reforma del calendario. Los historiadores argumentan que la reforma del calendario del juliano al gregoriano fue una corrección necesaria basada en los errores acumulados, ya que el juliano contemplaba solamente 360 días, como los grados del círculo, y entonces el gregoriano ajustó a 365, 8 horas 45 minutos. Entonces ahí ya lo ajustó más bien y ya le puso los años bisiestos y cada 1000 que se retrocede se ajusta pues todo lo que conocemos, ¿no? Y en cambio, estos errores del calendario juliano y no a una sería la explicación y no a una conspiración para encubrir el periodo de este tiempo que le han denominado tiempo inventado. También existe un consenso académico que la gran mayoría de historiadores rechazan la teoría de Illich, ya que no hay suficientemente evidencia convincente que respalde sus afirmaciones. Dicen que las teorías alternativas como la del tiempo fantasma suelen ser vistas como una pseudohistoria. Así que vamos a ver otro video para que nos dé más luces sobre esto. La teoría del tiempo fantasma, cuyo nombre original en inglés es Phantom Time Hypothesis, es una propuesta que define que la parte de la Edad Media nunca existió. De acuerdo a esta idea, no estamos en el año 2023, sino atravesando el 1726. Esta teoría define que los años que transcurrieron entre el 614 y el 911 nunca existieron, sino que los hechos históricos que se atribuyen a ese tiempo serían malinterpretaciones de la realidad histórica o bien históricas falsificaciones que se hicieron con posteridad. La hipótesis fue presentada por el historiador alemán Herbert Illings, según su argumentación, apoyada en estudios menos radicales que presentan deudas sobre la periodización actual. El emperador Otto II, el Papa Silvestre II y quizá el emperador bizantino Constantino VII quisieron vincularse al significativo número del año 1000, modificando tanto el calendario como el sistema de datación y reescribiendo parte de la historia de esa época imaginada en su beneficio. Su autor asevera que hay muy pocos restos arqueológicos que se puedan datar con seguridad de ese periodo, por lo que la inmensa mayoría de lo que sabemos sobre este periodo se basa en fuentes escritas. El estancamiento en el desarrollo de las artes respecto al periodo romano durante esos primeros 3 siglos puede llevar a pensar que el fin de esa etapa histórica no estaba tan lejana en el tiempo como ahora se considera. Cuando se introdujo la reforma del calendario en 1582, se consideró que había una desincronización de 10 días, que fueron precisamente las jornadas que hicieron desaparecer ese año para acabar con las discrepancias existentes en un año natural. Según Illich, el calendario juliano debería haber producido una discrepancia de 13 días, no de 10, por lo que se considera que no se tuvo adecuadamente en cuenta las 3 centurias de cuya existencia duda, aunque Illich no parece tomar en consideración el hecho de que la reforma gregoriana tuvo una destacada vinculación con los acuerdos del Concilio de Nicea del año 325. ¿Pero qué dicen los científicos?
La teoría como tal no tiene ningún apoyo de la comunidad científica, ya que otros procesos no contemplados en sus aseveraciones sí empatan, por ejemplo, la dinastía Tang en China. Por esta razón, la hipótesis del tiempo fantasma ha quedado reducida a una pseudociencia sin fundamento. Bueno, también hay que decir que dentro del consenso académico, la explicación por la cual le dan a Illich de que no existe documentación es que en ese periodo el imperio islámico se expandió y ese imperio, cuando se expandía, quemaba bibliotecas, destruía lugares públicos donde se almacenaba la información, llámese en papiros, llámese en libros, lo que fuera. Entonces, por eso no existe realmente la información, y no es porque no haya existido físicamente. Esto ha llegado a un impacto cultural, y a pesar de la falta de aceptación de la comunidad académica, la teoría del tiempo fantasma ha capturado la imaginación de mucha gente y ha sido mencionada en varias obras de ficción y discusión popular. Este concepto desafía la linealidad de la historia, y aunque es ampliamente considerado como una teoría simplemente de conspiración, invita a la reflexión sobre si realmente estamos viviendo en este año, o quizás más, o quizás menos, no lo sabemos, sobre todo porque construye y persevera la narrativa histórica. Bueno, a eso se suma las innumerables pestes que ha habido, y con la consiguiente, no solamente se quemaban los textos cuando había una invasión de algún imperio, sino también por plagas, ¿no? Por plagas se tenía que quemar el pueblo entero, entonces ahí se destruía la información. Conclusión. La conclusión es que el tiempo fantasma es una teoría interesante, pero desacreditada, que plantea preguntas sobre la naturaleza de la cronología histórica y la fiabilidad de las fuentes históricas. Sin embargo, la falta de evidencia sólida y las numerosas refutaciones por parte de la comunidad académica indican que la teoría no tiene base en una realidad histórica, ya que ahora la tecnología, como todo el tema de las pruebas de radiocarbono 14 y otras, y ahora hace poco el análisis de perclorato en las piedras, que permite de calcular en elementos inorgánicos el tiempo, reafirma que realmente vivimos en el siglo XXI, no es otra cosa. Entonces, acá quedaría este episodio de Cruda Realidad. Hasta la próxima.